pedagógico nos podés dejar tu mensajito. Pero hoy tenemos, bueno, como buenos profes, tenemos una propuesta diferente y estaría muy interesante que pudieran ustedes desconectarse y seguirnos por el Twitch de la radio, así como suena, TWITCH, UNSA, y entonces lo ponen en el buscador y pueden vernos porque les hemos traído un par de objetos y de recuerdos y de material de las distintas épocas que vamos a trabajar el día de hoy para que puedan verlos y compartir con nosotros esta tarde de frío, pero que vamos a estar en movimiento. Así que... Sí, también pueden seguirnos por la radio de la Universidad Nacional de Salta. Hemos compartido allí para que nos puedan ver. Estamos atravesando grandes modificaciones, como anteriormente dijimos. La irrupción de las nuevas tecnologías lo que hacen es modificar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Hay profundas transformaciones que muchas veces no nos damos cuenta, no podemos concebirlas. Se ha transformado la familia, se ha transformado el trabajo, la forma de relacionarnos, las formas de consumir y de interactuar. Las formas de divertirnos, las formas de vincularnos amorosa o afectivamente, las formas en que nos instruimos, nos educamos. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Por ejemplo, vamos a arrancar con algunos datos, ¿no? En la actualidad uno podría pensar que nuestra realidad se circunscribe a la realidad, podríamos decir, real, o sea, lo que vivimos día a día. Mientras caminamos, hablamos con personas en nuestro vecindario. Pero sin embargo hay otra realidad que también forma parte de nuestra vida, que es la virtualidad. Por ejemplo, en la actualidad, para dar algún dato importante, alrededor del 40 millones, según datos en el 2023, 40 millones de personas en Argentina utilizan y tienen acceso a Internet. No, según el último censo llegamos a ser 45 millones, pero casi todas las personas están conectadas con acceso a Internet. Tendremos que pensar de esas estadísticas si efectivamente los contamos como personas o como cuentas, ¿no? Ya que una persona puede tener 2 Facebook, 3 cuentas de Gmail, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, el 93% utiliza WhatsApp, ¿no? Y el 85% Facebook. O sea que la mayoría que accede a Internet está frecuentemente en WhatsApp o en Facebook, en las redes sociales. Pero esto que consideramos normal no siempre ha sido así. Si uno puede tener un poco de nostalgia, retroceder un poco en el tiempo, y hemos traído por eso algunos elementos y objetos, podríamos decir que las cosas no siempre fueron como ahora son. No existían las redes sociales, no existían los medios que hoy disponemos, un celular inteligente, un smartphone, no existía Instagram. Hay películas y hay autores que dicen que los teléfonos son como nuestros cerebros de repuesto. Bueno, en estas épocas que estamos por remontar o por recordar, ahora que mencioné a Facundo, las personas usábamos el cerebro, digamos, ¿no? Necesitábamos usar mucho la memoria porque, bueno, te cuento que cuando uno tenía que recordar un número de teléfono y no teníamos dónde agendarlo porque no íbamos con la agenda a cuestas, bueno, usábamos la memoria, la atención todo el tiempo. Y bueno, el recuerdo, el ejercicio ese de después llegar a la casa y registrarlo, digo, sobre todo, imagínate en los boliches, en las discotecas, donde uno conocía a una persona y no la volvías a ver y no podías tener contacto con ella o él hasta que efectuaras el primer contacto telefónico. Teléfono fijo. Teléfono fijo, Facundo. Por ejemplo, una forma de comunicación, entonces, los teléfonos fijos. Antes, por ejemplo, no existían lo que podríamos llamar los celulares y dispositivos como YouTube y otras plataformas. Y donde se veía, por ejemplo, donde se veían películas. Si yo les traje algo, para los que están por las redes, miren, esto es un VHS. Ahí les estoy mostrando. VHS, que es un videocassette, es decir, aquí se podría uno ver películas. Voy a abrirlo, miren, esta película se llama La Misión. Fui a recolectarlo no de mi casa, sino de la casa de mi padre. Y me decía, ¿para qué querés esto, no? Están escuchando el ruidito de la caja al abrirse. Ahí está. Miren. En perfectas condiciones. En perfectas condiciones esta era una película que tiene una cinta adentro, ¿no? Para los que nos escuchan. Y mide alrededor de, podríamos decir, 15 centímetros. Y sí, estos son 20. 15 centímetros por 4 centímetros.
por 10, y entonces uno introducía en una videocasetera y podría ver una película de 120 minutos. Ahora, si la querías volver a ver, tenías que esperar como 20 minutos para que se rebobine. Así es, rebobinabas, pero bueno, tampoco era tanto tiempo, digamos. Y en el lugar donde te lo alquilaban, si lo devolvías rebobinado, digamos, no tenías ningún recargo, capaz que después te prestaban una. En cambio, si lo devolvías en mal estado, no rebobinado, te podían sancionar o poner una multa. Bueno, hablamos de la empresa fundamentalmente Blockbuster, ¿no? Que es una empresa que nace en 1985, creada por David Cook, y en el 2000 aparece más o menos décadas antes, en los 90, donde uno podría ir a lo que se llamaba acá en Argentina el videoclub, ¿no? Acercarse y poder alquilar su película. Uno tenía un lugar físico y podría uno acercarse y decir, bueno, quiero alquilar tal película, y la alquilabas por 3, 4 días y después las tenías que devolver. Blockbuster fue una de las empresas más grandes durante mucho tiempo, y que ya vamos a hablar qué pasó con esa empresa. Después tenemos también, vos trajiste algo... que esas pelis, digamos, que hoy podés ver en las plataformas, o que cuando se te antoja las podés descargar de internet y demás, no las veías siempre ni las tenías disponibles. A veces si ese video estaba alquilado, claro, no lo podías tenías alquilar. Que esperar a quien alquiló, a esperar un tiempo. O sea, pensá además todo el proceso y la idea del tiempo, ¿no? De cómo transcurría y de lo que uno tenía que esperar para poder acceder a ciertos bienes como ese. Y yo recuerdo, por ejemplo, que solíamos hacer eso, y una videocasetera uno podía disponer con mucho sacrificio, y nos juntábamos alrededor de la mesa y veíamos una película. Me acuerdo con mi abuela que ella pagaba el alquiler de la película y veíamos una película una vez a la semana, ¿no? Cuando ella llegaba, pero era una forma de reunirse, ¿no? O sea, no era una práctica habitual, no veíamos siempre, sino que de vez en cuando uno podía. Entonces había que tener tiempo, era un espacio para reunirse con los amigos, con los familiares, sí. Había que hacer vaquita para poder pagar ese alquiler, es decir, era toda una práctica y un ritual que congregaba gente. Pasó un poquito el tiempo y de ese videocassette, VHS, las películas se empezaron a alquilar o poder ver por los DVDs, ¿sí? También en esas casas donde se alquilaban, en esos negocios. Aquí les muestro lo que es un DVD, con muchísima mayor capacidad, muy parecido pero con otro formato, digamos. Estaban los CDs primero, ¿no? O sea, que almacenaban mucha música, eran audio. Y acá es la opción DVD, de poder tener videos disponibles. Imagen, así es. Así es. Fuimos avanzando en el tiempo, pero antes también podíamos escuchar música con lo que se llama el cassette, ¿no? Estos son cassettes que son un poquito más chicos que la videocasetera, y uno podía ponerlo en la radio o en la videocasetera que traía también para poner, por ejemplo, música, ¿no? Y acá estaba, por ejemplo... Abrirlo, te voy a dar el placer de abrirlo y de rebobinarlo y de escuchar un lado A o un lado B. Hoy nuestros operadores aquí en la radio con un botón descargan todo internet, claro, y ya está. Y entonces, en este momento histórico... Ustedes ven que estoy tratando de rebobinar. Mostrarnos un poquito más arriba. Ahí va. Rebobina, por favor. ¿Sabes con qué era más eficiente? Te presto la lapicera. Con la lapicera. Bueno, o sea que todo implicaba cierta demora, ¿no? Y para hacer las cosas. Trabajo artesanal, ¿no? Había que poner las manos. Fíjate cuán inútiles somos en este momento histórico. Estoy intentando rebobinar, que es una cinta. Muy bien. Y entonces uno, para escuchar de un lado al otro, tenía que pasar rebobinando. Así es. Bueno, esta era una forma de escuchar música, por ejemplo. Y también otra es acá tengo los discos de vinilo. Uy, esos son un poco estos son viejos. Discos de vinilo. Yo te digo, si con el brillo, ahí está. Ahí tenemos los discos de vinilo, que los discos de vinilo surgen, se popularizan en los 70, ¿no? Que tiene que ver con, son grandes, son amplios, y acá está. Yo espero que mi papá no esté viendo, por lo menos escuchando, porque lo voy a abrir. Es casi una reliquia. Con mucho cariño, ¿no? Porque se rayan. Con mucho cariño, exactamente. Con cuidado. Y aquí había tocadiscos, ¿no? Sí, había que sacar el plastiquito o el protector de la púa, con mucho cuidado levantar la púa y apoyarlo sobre el disco. Algo que yo no he logrado jamás. O sea, porque no, por mi pulso y por temor a rayar. En mi casa lo ponía el papá o los hermanos, pero yo no lo hice nunca, porque no tengo pulso. Implicaba entonces un cierto... Fíjate que incluso para si lo pensamos como recursos didácticos que hoy utilizan los profes, no había tocadiscos en las escuelas, era muy difícil, ¿no? Llevar la música. Mirá qué interesante edición, el costo también de ese material, fíjate.
si lo subís un poquitito lo pueden ver. Ahí está. Hermosura. Miren, acá está el disco de vinilo, que es bastante grande, y uno depositaba esto en el tocadisco y podía escuchar una canción, ¿no? Simplemente era audio. Bueno, las cosas fueron modificándose. ¿Qué más? Tenemos algo más, ¿cómo nos comunicábamos? Sí, algo más. Mira, te cuento que los primeros celulares, bueno, en realidad hace más de 25 años que tenemos acceso a internet y demás, pero existían esos teléfonos celulares que después de los fijos eran como ladrillos, eran muy grandes, ¿no? Eran muy aparatosos. Sí. Pero te traje uno, mi primer celular que me regalaron. Primer celular. En el 2005, y que por la investigación que vos hiciste, me parece que, no vamos a decir la marca, pero que apareció... A partir de 2003 más o menos. Ahí está. Y entonces... Ese tamaño. ¿Qué se podía hacer con eso? Simplemente mandar mensajes de texto. Ajá. Tenías el mensaje con un abono que pagabas que te permitía mandar 60 mensajes con, qué sé yo, 30 o 40 caracteres. No había emoticones, no había dibujitos, era solo letras, ¿sí? No dejábamos ni espacio a veces siquiera para que entren todas las palabras, y llamados telefónicos. Absolutamente nada más. Esa era la forma de comunicarte habitual. Así es. 2005 hasta 2007, 2008 y 2009 casi. Bueno, ¿tenés algo más para mostrarnos? Bueno, una reliquia también antes de irnos a la primera cortina musical. Como hoy estamos trabajando con esta cuestión del tiempo, del paso y los cambios que se han ido dando a través de las distintas etapas, les traje un reloj de bolsillo. Reloj de bolsillo. Sí, no saben que es una tirita, es una especie de cadena. Ajá, una cadena. Y con el círculo del reloj. Que se abre en dos, como una medalla, ¿sí? Que está colgando, y en una parte está el reloj y en la otra... nada, vacío, donde uno podría poner una fotito y demás. Y lo puedes llevar en el bolsillo, algunos lo podían colgar en el cuello. Bueno, así que muy, muy distinto a nuestros métodos actuales de distraernos y mirar el tiempo. Vamos a ver, vamos a una pequeña tanda musical y ya te contamos qué pasó con todo esto y cómo se fueron modificando las cosas y cómo finalmente esto impactó o no en la escuela. Vamos a escuchar Creedence, vamos a abrir el disco que trajiste hoy, vamos a escuchar Long as I Can See the Light, mientras pueda ver la luz, editado en 1970 por la banda The